Luego de tanto tiempo, desde que subí mi primer video del Strikeyverse, por fin puedo llegar a esta parte de la historia que fue lo que me motivó a investigar sobre el universo cinematográfico de Stray Kids. Y como lo amerita, te recomiendo que vayas a buscar tu cafecito cecito junto a unas galletitas, porque esto será para largo. Finalmente tenemos Explicando el Strikeyverse parte 10. Pueden ver las partes anteriores en esta lista de reproducción, pero sé que estas últimas partes han sido bastante confusas y no les culpo porque es difícil seguir una historia que no es del todo lineal, así que aquí les haré un resumen con los datos que hay que tener presentes para contextualizar lo que vendrá a continuación. Luego de que las dos lunas se juntaran en Levanter, nuestros Stray Kids buscan crear un mundo, una simulación, que represente su propia esencia e identidad, creando así Go Live in Life, pero para mantener este mundo como tal es más difícil de lo que parece. Es por eso que van a Noisy para mejorar sus habilidades teniendo como objetivo acabar con el monstruo del sonido, quien no les deja a las personas expresar su voz. A su vez, en un mundo paralelo, otros Stray Kids, los que llamaremos clones, caen en manos de quienes controlaban el sistema de Yamnot y buscan atrapar a nuestros Stray Kids libres. Y es así que empiezan a perseguirlos. El Yongin de este universo cruza una puerta que le permite mover su conciencia y atenta a nuestro Yongin. Es por eso que los acompaña en esta aventura de Noisy y, spoilers, los seguirá acompañando en este video. Por último, Felix, quien es el que más dominado tiene sus poderes en esta simulación, que es el control de todos los universos, decide investigar sobre cómo detener al monstruo del sonido y que puedan crear el mundo perfecto que anhelan para que así todos los miembros sean felices juntos. Es así que va a Ordinary. Y no nos olvidemos de nuestra otra historia temporal, donde los chicos eran estudiantes comunes, que luego que Lino sufriera un accidente, Felix interviene en esta línea temporal y cambia su vida con la de Lino gracias al poder que pilló en un libro llamado Los sueños se hacen realidad para quienes realmente lo desean. ¿Cómo supo que en ese libro estaba la respuesta? Eso lo descubriremos en este video. Antes de empezar, no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales que les estoy dejando a continuación. Ya saben que aquí soy más activa y hablo de otras cosas con más calma y diversión. No olvides de suscribirte porque valoro mucho tu apoyo y eso me motivará a traer más partes del Strikeyverse, o sea, es un ganar o ganar. Y prometo no demorarme mucho con la siguiente, esta vez sí es cierto. Así que corra video que yo también tengo mucha emoción de empezar. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Ordinary es un juego de palabras entre odd y ordinary, que significa extraño y común. Chan lo explicó como una forma de normalizar ese lado extraño que tenemos, ya que al fin y al cabo, esa extrañeza representa nuestra propia identidad y no está mal ser extraño si eso es tu autenticidad. Ya saben, mensaje Stray Kids, sé tu lado más real y auténtico. Para este álbum nos tiraron varios videos que nos servirán para proseguir con la trama. El tráiler de Ordinary, Maniac, Venom, Freeze y Lonely Street. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se conecta todo lo que hemos visto hasta ahora con Ordinary? Ustedes no se han dado cuenta, pero les he dejado pequeños guiños en cada una de las partes anteriores sobre esta parte de la historia. Porque el personaje que logra conectarnos todas estas historias no es nada más ni nada menos que nuestro querido Felix, ya que él nos va a conectar esta historia con esta otra. Y no de una forma muy linda si soy sincera. Recapitulemos. En la primera aventura, Felix era la personificación de un glitch que afectaba la simulación del sistema y posteriormente afectó a todo lo que vimos en su aventura de Clay. En términos generales, este glitch daña a la Matrix. Sin embargo, sabemos que ese glitch era clave para dominar su poder, que era el control de todos estos universos. Es como un Deus Ex Machina básicamente. Y no es algo exagerado o que me inventé porque sí, ya que esa es la evolución del glitch, el poder controlar todo en una simulación. Así que si en alguna parte vieron esa teoría sobre si Felix controlaba a los chicos, pues ahí está la respuesta. Es la evolución de su glitch. Además, fue así que pudo intervenir en la otra línea temporal de Beat Me y Mixtape O. En Noisy pudimos ver cómo Felix tiene cada vez más controlado este poder. Lo notamos con su uso de armas y el cambio de color de su gorro. ¿Esto será algo bueno o algo malo? Pues aquí vamos a confirmar el rol de cada uno de los chicos, a ver si son antagonistas o no. Los chicos aún están buscando obtener esa simulación perfecta donde puedan ser ellos mismos. Es por eso que están en busca de algo en específico que los ayude también a encontrar ese poder. Fue así que llegaron a esta simulación donde se enfrentaron al monstruo del sonido y ¿qué pasó con eso? ¿Pudieron ganarle? No lo sabemos, ya que los chicos, a excepción de Felix, de un día para otro, desaparecieron misteriosamente. Empecemos con el trailer de Ordinary. Hay dos videos, pero uno es el resumido y el otro es el completo, así que es lo mismo, ¿ok? Al igual que el trailer de Noisy, empieza con el frame de una ciudad. La diferencia está en que la de Noisy estaba destruida por el monstruo del sonido. Esta no. ¿Saben lo que les recuerda esto? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y saben lo más curioso? Que en Maniac luego hacen ¡ajá!
Miren, ya empezamos fuerte. Podríamos decir que Ordinary es otra bifurcación de la historia, pero no es exactamente como la bifurcación que vimos en Elevator, sino algo que nos trata de explicar por qué estas bifurcaciones existieron en primer lugar. Y como les he dicho antes, una mínima acción puede provocar que los universos se separen. Sucede que, en este caso, no es que se hayan separado como tal, porque en Maniac vemos cómo estos universos empiezan a tener una relación directa entre sí. El problema no radica en la bifurcación, sino lo contrario, una colisión y la destrucción de la realidad. Siento que explicándolo suena demasiado rebuscado, así que aquí hay un referente que nos podría ayudar a entender mejor esto. Algo que los kids empezaron a usar poco a poco como referencia en su lore y es todo lo relacionado al universo de Marvel. Y aquí en Ordinary será específicamente al Spider-Verse, con la película de Spider-Man No Way Home. Para no tirar tantos spoilers, No Way Home trata sobre cómo Peter Parker tiene que lidiar con las consecuencias de su identidad pública, así que decide pedirle ayuda al Doctor Strange para que borre su memoria del mundo que él es Spider-Man. Pero este acto provoca que lleguen los villanos de los otros universos de Spider-Man y pues esto provoca que muchos universos alternos se encuentren sin motivo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Ordinary? Si recordamos lo que pasó en Noisy, Youngin Clone estaba con la identidad de este Youngin. Estos Stray Kids en general no pertenecen al mundo de Noisy y el hecho de que Felix domine su poder provoca muchos quiebres interdimensionales si es que llega a afectar a otras líneas temporales. Mixtape Up. No nos olvidemos que los Stray Kids clones son sus versiones antagónicas de otro universo que salieron con el sistema. ¿No será eso contenido suficiente para creer que afectaron al multiverso de alguna forma como lo hizo el deseo de Peter Parker? De ahí radica la razón por la cual los Stray Kids desaparecieron, a excepción de Felix, que él estaba ocupado tratando de solucionar el despelote que Jan Jong-un se mandó acá. Es así que Felix decide buscarlos y ¿cómo lo hará? Pues yendo a este universo que sería la ciudad de abajo de esta posible colisión. No es la ciudad de cabeza, sino la ciudad de abajo. Y lo podemos saber por cómo se presentan las ciudades. La de Noisy está destruida y la de Ordinary no. Vemos a Felix caminar por las calles y subirse a un autobús mientras sostiene un candado. Este candado es un simbolismo de su poder, en la duda sobre si dejarlo desatar para provocar el caos o retenerlo, que sería mantener la normalidad. El que tenga una M hace referencia a Maniac, lo que refuerza este conflicto interno de volverse maniático o seguir normal. Durante el trayecto de Felix aparecen carteles que muestran que los miembros están desaparecidos y dan características básicas para pillarlos, incluida la fecha de su cumpleaños, que no sé de qué serviría eso para encontrar a una persona, pero como no soy detective no opino. Es así que Felix llega a una tienda con el título de Ordinary, una tienda común y corriente. Sin embargo, cuando se asoma, ve una carita feliz caerse y la música de tensión aparece. Esto es más que nada para darnos a entender que esta tiendita solo es una fachada, pues cuando Felix entra a la tienda, el letrero cambia a la palabra Ordinary. El primero que se pilla es a Chan, quien lo mira como bicho raro y Felix reconoce que es uno de los desaparecidos. Chan tiene un guante y debajo un tatuaje del esqueleto de una mano, cierto simbolismo de no querer esconderse y mostrar su lado más maniático. Deja avanzar a Felix como si nada y sigue haciendo su música. Felix avanza y se encuentra con Jisung. La habitación con velas, relojes y un pájaro le anuncian a Jisung algo. Y saben, al inicio pensé que la hora podría decir algo también, pero cambia cada rato en poco tiempo, así que quiero pensar que es un error de continuidad. LOL. Y es ahí donde a Jisung le llega un mensaje desde su Apple Watch que dice: a partir de ahora, es momento de emocionarnos durante 5 minutos. Enviado. Ahí Jisung se percata de la presencia de Felix y lo mira como si fuera un rarito. Y Felix también lo reconoce, pero decide avanzar y Jisung se pone gotitas para los ojos y juega en su teléfono mientras ve con sorna cómo Felix baja las escaleras. Los relojes representan una necesidad y control del tiempo, o quizás un control sobre sus propias acciones, estas que está aprendiendo a dominar como si estuviera esperando algo específico que ocurra. Al bajar las escaleras, Felix observa fotografías en el mural y de repente alguien le saca una foto, encontrándose con Seungmin. Y antes de seguir, hay que explicar esta escena. Ustedes saben de la fuerte relación que tiene Seungmin con las cámaras fotográficas, ¿verdad? De esta Yamju que andamos viendo esto al ser su objeto de reflejo y también por ser el aparato con el cual el sistema los espiaba. Se suponía que Hyunjin rompió su cámara durante la aventura de Klee, pero en Alin volvimos a verlo interactuar con una. ¿Será que por fin en Ordinary Seungmin pueda dejar de ser controlado por esta cámara? Pues ese es el punto del tráiler, el que Chan pueda componer su música, que Jisung controle sus propias acciones a través del tiempo, que Seungmin use su cámara libremente. Todo esto nos demuestra cómo el convertirse en un Ordinary los ha llevado a dejar de ser una marioneta y poder expresarse incluso si parecen lunáticos.
románticos. Sin embargo, aún hay algo que falta por explicar que involucra a Seungmin y a su cámara. Pero sigamos viendo el tráiler para descubrirlo. Seungmin se acerca a Felix y le muestra este pastel con una foto de un Seungmin chiquito. Es como si le dijera que aún hay rastro de inocencia en aquel Seungmin. Pero que el pastel sea negro rodeado de perlas nos comentan la corrupción de ese yo inocente. Al ofrecerle el pastel a Felix es su forma de persuadirlo por este camino de corrupción. Pero luego se aleja, lo que hace que Felix se extrañe de su reacción y Seungmin le entrega la fotografía que le sacó. ¿Saben lo curioso? Los pasteles siempre representan ese anhelo de felicidad e ignorancia. Mucho más si viene con velitas, ya que incitan a cumplir un deseo que venga con esos requisitos, así como hizo Felix en Mixtape O, en The View y en el Stray Kids Flix. Curioso, cuando Felix va a tomar la foto, esta se cae al suelo y al recogerla, Felix se encuentra a alguien durmiendo en el sofá con un periódico encima, donde sale una noticia sobre la gente que ha desaparecido. Y en la portada sale una foto de Yeongin. Y ¡boom! El que dormía era el mismísimo Yeongin. Y se ve bastante molesto porque Felix lo despertó de su sueño. Aunque realmente se molestó solo por eso. Bueno, cuando se trata de Yeongin, sabemos que no. Quedamos en que Noisy, el Yeongin clon, volvía a afectar la mente de Yeongin, pero en vez de abandonar su mente, empezó a controlarla más. Si se dan cuenta, Yeongin no tiene un escenario como tal que demuestre que es un ordinario controlado por sí mismo. Y miren que, cuando Yeongin vuelve a recostarse, ahora en el periódico, quien aparece en la portada de gente desaparecida es Felix. Y eso es una mala señal. Felix sigue bajando por las escaleras yendo más al subterráneo de este edificio, pero cuando mira arriba se encuentra a Hyunjin a punto de comer una manzana y se detiene para mirar a Felix, quien sigue avanzando asustado de este Hyunjin. Aquí Hyunjin se nos adelantó un poquito con su aparición, así que voy a explicar su escena cuando llegue la otra que le toca. Queda en revisión. Al llegar abajo, Felix se detiene porque una lata choca contra la pared y ve que es Lino quien hace eso. Lino aquí representa algo que siempre lo ha caracterizado, el destruir lo normativo directamente desde sus propios actos. Por eso él, frente a estas latas ordenadas, atenta contra este orden destruyéndolo él mismo. Felix solo se estaba interponiendo en su camino, parece hasta burlarse de su actitud asustadiza y no le presta mayor atención. Aquí empieza el suspenso. Al estar más a fondo del edificio, las luces parpadean. Ahí aparece Chanbin y su amenaza perturba a Felix intentando escapar de él. Yo también me asustaría si veo que alguien se teletransporta así, la verdad. Chanbin hace que Felix sin querer entre a un elevador, siendo lo último que ve de él sosteniendo un cartel que dice abrazos gratis. Esto puede generar cierta disonancia entre si realmente los Ordinary son amenazas o simplemente buscan demostrar o anhelar un poco de afecto emocional. Al fin y al cabo, siguen siendo los compañeros de Felix, y ninguno realmente mostró interés de atacarlo, a excepción de uno, Hyunjin. Cuando Felix queda dentro del elevador, este empieza a subir y las luces parpadean. ¿No les recuerda algo? Como pasaba en la trilogía Klee, que cada vez que los kids viajaban a otro universo a través del elevador, las luces empezaban a parpadear. La diferencia es que en esos escenarios, los elevadores iban en picada. En cambio, este sube. ¿Y cómo es que sube si Felix parece desconcertado que este funcionara por sí solo? Porque subió junto con Hyunjin, quien se acerca a su oído y le dice, ¿quieres ser un Ordinary? Y Felix se queda mudo, aunque por la forma en la que abre el candado podemos suponer que su respuesta fue afirmativa. El que sea Hyunjin el mediador del destino de Felix nos demuestra muchas cosas. Sabemos que Hyunjin cumple un papel fundamental en el Strikeverse y aquí se nos clarifica más. Si analizamos todos los escenarios de los videos anteriores, las acciones de Hyunjin son las que más repercuten en las decisiones de los chicos, como en Side Effect, en Double Knot, Astronaut, On Track, entre muchos más. Volvamos a su escena de la manzana. La manzana podría ser esta representación simbólica de probar aquello que es prohibido, la tentación, el despertar, lo que tendría sentido si nos muestran que el ser un Ordinary es adentrarte a un mundo lleno de rarezas. Sin embargo, por ver a Felix, no sabemos si Hyunjin mordió la manzana. Y pues digamos que Hyunjin no busca exactamente ese conocimiento prohibido en la manzana, sino que Hyunjin es la representación de la manzana. Desde el inicio siempre les he dicho que Hyunjin sabe más de lo que debería de todos estos mundos, pero al mismo tiempo nunca sabe cómo expresarlo y sus acciones suelen ser confusas para los demás. Todos los chicos, a pesar de sus partes malas, mostraban la humanidad que aún quedaba en ellos. Hyunjin, en cambio, es la personificación de ese limbo entre decidir comer la manzana o no. Pero al ver a Felix, esto se estabiliza. ¿Y por qué? Porque Hyunjin sabe con qué fin fue Felix a Ordinary. Y ese es el motivo por el que este tráiler existe. Este Felix de Ordinary está buscando crear el Stray Kids Flix.
Wait, pero ¿no que esos Stray Kids habían sido felices en debut y ese se supone que era el final? ¿Un final que hasta el mismo Lino y Hyunjin en el making film nos dijeron que era? Pues sí y no. Pero como les dije, todo deseo tiene un precio. Y Felix, para mantener ese mundo, necesita buscar un precio y eso lo encontrará en Ordinary, que, spoilers, el precio será su existencia. Algo que el mismo Hyunjin va a provocar ahora. ¡Ay, es que todo conecta y están... Ser un Ordinary es lo que permite a los chicos tener sus poderes dentro de este megaverso. Como dije, era algo que estaban tratando de buscar en Noisy y que pudieron encontrar acá. Felix, como sabemos, controla los universos y Hyunjin es quien sus decisiones afectan a este universo. Ahora, ¿qué pasa si alguien como Hyunjin, quien tiene el conocimiento, trata de convertir a Felix, quien puede ejecutar dichos conocimientos, a un Ordinary? Pues eso significa más poder, más control. Básicamente Hyunjin quiere controlar a Felix y por eso decide ser él quien lo convierte en un Ordinary. Entonces, Felix, al querer mejorar su poder para poder crear el Strikeflix, deja que Hyunjin sea quien lo controle. Es por eso que Hyunjin lo lanza por el edificio, para matar esa humanidad en él y crea esa nueva versión de Felix. Esto se ve reflejado incluso en cómo el candado se rompe, rompiendo también dicha estabilidad. El que Hyunjin se tire con él es forma de mostrar su decisión con la manzana, el acceder también a caer por completo a lo prohibido, a la tentación, o también para atrapar a Felix para que su cuerpo no choque contra el suelo porque... La cosa es que Felix, al convertirse en un Ordinary, se junta con los Stray Kids y el grupo al fin está completo para contraatacar. Y cuidado, que cuando nos muestran la transformación de Felix, solo un ojo está verde. Nos confirma que aún existe cierta conciencia de normalidad en su transformación, es decir, aún no está por completo controlado por Hyunjin. Y es algo que incluso nos recalcan después en la coreografía de Maniac. ¡Qué alivio, ¿no creen? Eso esperemos. Así termina el trailer de Ordinary. Felix pudo unir a los kids y están listos para salir al mundo y acabar con esta colisión. ¿Qué harán? ¿Cuál es su objetivo? Aún no volverán a enfrentarse a los clones, pero sí demostrarán cómo funcionará este nuevo equipo. Y créanme, están bastante loquitos cagados del mate. O dicho de otra forma más literal, están maniáticos. Además del video musical de Maniac, nos entregaron trailers que nos contextualizan un poco más sobre lo que está ocurriendo. Aquí nos comentan cómo no quieren seguir esa normalidad que les exige el exterior, que para ellos está bien que piensen que están loquitos porque no quieren ser vistos como débiles. Vemos a Banchan pasar entre la multitud andando en bicicleta de forma poco convencional. A pesar que lo miran raro, a él le da igual. En eso Jisung le presta atención y se da cuenta cómo Chan en sí pareciera escapar de estos hilos, y Jisung, evitando interactuar con ellos, se esconde y mira su teléfono. Quiero que tengan presentes esos hilos, serán importantes. Cuando Jisung abre su teléfono, vemos a Felix en la azotea escapar de alguien. Y no solo eso, vemos una ciudad de cabeza. Felix logra con éxito escapar de la persona y mira hacia arriba, hacia donde está Hyunjin. Vemos que en su mejilla se le marca algo, lo que nos confirma claramente que ellos ya no son humanos. Y mira hacia la ciudad de cabeza y cómo lo que vimos en su mejilla se marca también en la ciudad. Es ahí que Hyunjin empieza a levitar. Increíble la cantidad de información que nos dan en un video de 1 minuto. Por otra parte, Sungmin, Lino, Chanbin y Yoongjin están en una cafetería haciendo escándalos con instrumentos, tirando comida, mostrando lo maniático que están, a lo James. Esto parece ser recuerdos de la noche, ya que durante el día son simplemente trabajadores de esa misma cafetería. O quizás solo sea una ensoñación de Yoongjin mientras trabajaba. Y ojo con Yoongjin a todo esto, porque miren sus ojos. Siento que la respuesta es muy obvia en todo caso, pero eso lo dejaremos para la parte 11. Los chicos se ven un tanto aburridos en su hora de trabajo, aunque Lino se ve inquieto. En eso llega alguien y los chicos abren el local. Quiero suponer que tienen tanto sueño que por eso pusieron el cartel al revés, no sé. Lino sale de la cafetería con su taza y de repente ve que el líquido empieza a flotar. Y cuando ve arriba, otra vez nos topamos con la ciudad de cabeza. Ahora, antes de introducirnos al enví de Maniac como tal, ¿qué significa todo esto? Luego de la conclusión de Levanter, tuvimos un guiño a los universos de cabeza en Easy, lo que nos mostraba la bifurcación que hubo por las decisiones de Yoongjin en el pasado al intentar salvar la vida de Lino. Ahora nos topamos con esto en Ordinary. Como ya les dije, esa ciudad destruida de arriba es Noisy, se aproxima una colisión. Desde que los Stray Kids del otro universo empezaron a impedir la aventura libre de nuestros Stray Kids, es que este caos comenzó. Más considerando que el Yoongjin del otro universo literalmente invadió la conciencia de nuestro Yoongjin. Esta colisión podría provocar que ambos se destruyan mutuamente. Es por eso que deben detener esta guerra y su primera opción fue convertirse en un Ordinary. Los hilos invisibles que vemos es la forma que intentan detenerlos, pero ellos escapan exitosamente e inclusive en Maniac vemos cómo los cortan, queriendo desligarse por completo de ese mundo. Solo así podrán seguir existiendo, evitar la colisión y poder buscar su simulación perfecta.
Esto debería ser la solución utópica. Desafortunadamente tenemos muchos obstáculos. En primer lugar, es probable que esta inminente colisión haya sido influenciado por el monstruo del sonido, ya que cuando fueron a Noisy se enteraron que la razón por la que el mundo se destruyó fue culpa del monstruo del sonido. El monstruo del sonido aquí es el verdadero villano, y los Stray Kids clones son los antagonistas de nuestros Stray Kids protagonistas. La diferencia entre un antagonista y un villano es que el antagonista es un obstáculo para el protagonista, mientras que el villano busca crear el mal a toda costa. De hecho, el que los Stray Kids clones se hayan aliado con el sistema, quienes eran los villanos anteriores, nos abre la incógnita si realmente el sistema quiere a estos Stray Kids o solo los están utilizando para obtener a nuestros Stray Kids, ya que sus decisiones están por provocar esta colisión. Pero mejor veamos Maniac para poner más contexto a este escenario. Retomamos desde la escena de Hyunjin donde se topa con la ciudad de cabeza y controla la gravedad. Retomamos también la escena de Chan en bicicleta, Felix corriendo por la azotea y los chicos en el café haciendo escándalos. Miren qué lindo la referencia del debut aquí. Cuando estamos en la cafetería, vemos de fondo que hay un tren que es afectado por las leyes de gravedad y adentro está Jisung rodeado de gente sumida a sus preocupaciones. Pero Jisung se siente un rarito alrededor de ellos, ya que dentro de su mente hay puro caos. Aclaro que cuando vemos esta tonalidad en el tren es porque estamos dentro de su inconsciente. Esto no tiene nada que ver, pero no pude evitar notar cierta similitud de todos esos garabatos a los que hace Jinx en League of Legends. Tipo como forma de representar lo loca que está, y aquí ellos también lo están, en fin, datazo friki. Cuando Chanbin empieza su línea de la canción, vemos el interior de su cabeza y aquí hay otras versiones de él detrás que parecen aburridas o no saben qué hacer. Esto es porque buscan mantener su normalidad. Y aquí, cuando aparece Felix, se cruza un pájaro cantando. Es lo último que les queda de esta calma antes de que se rompa la pantalla queriendo sacarte a ti un tornillo y que así seas un maniático junto a ellos. En esta parte todo se descontrola porque dentro del tren las imágenes no tienen sentido y en la escenografía se ven los dos universos encima del otro, mientras que en la cafetería aún pasan esos pájaros. Vuelvo a enfatizar, esos pájaros son la representación de lo poco que les queda de normalidad y tranquilidad. Ahora, presten atención a la parte de Yeongin, donde él desde su pecho saca otras versiones de sí mismos, como si vinieran de su conciencia. Todo esto es observado por Lino desde afuera y luego vemos el interior de su cerebro. Esto toma sentido con las líneas que dice durante la canción. Pretenden ser normales y allá afuera todos son iguales, pero a mí nadie me engaña. Esto nos da indicio de dos cosas. Una, que Yeongin sigue siendo el clon claramente, y de hecho durante Ordinary es donde más se nos confirman los planes que tiene al seguir con estos Stray Kids. Y en segunda, Lino se enteró que este Yeongin no es quien piensan que es. Sabemos gracias a los acontecimientos de Levanter que los Stray Kids tienen conocimiento sobre los comportamientos de Yeongin y sus otros yo. En esta aventura, ese Yeongin clon también buscaba detener la aventura de los Kids y guiarlos al nuevo mundo. Claramente, si este Yeongin viene de otro universo, va a planear lo mismo, acabar con la libertad de los Kids. Pero el hecho de que Lino se entere de esto nos abre un nuevo camino que, si ya de por sí Lino tiene un papel importante en el lore, pueden hacerse una idea con lo que se viene a continuación. En el segundo coro, ahora los Stray Kids bailan en el otro universo y los pájaros aún pasan sobre ellos. Pasamos de tener 1, 2 y ahora 3 pájaros. Y al menos Hyunjin y Jason buscan alcanzar esos pájaros, como si quisieran conservar cierta parte de esa calma. Cuando aparece Yeongin, fíjense en sus ojos. ¿Saben qué les suena? Miren, ya sé que es en la parte 11, pero guarden el dato porque esta es otra prueba de que ese Yeongin no es nuestro Yeongin. Otra vez. Felix, quien estuvo todo el video escapando de un hombre con traje, cuando llega a la azotea más alta, salta al vacío, pero no parece perturbado. De hecho, llega súper bien a la otra superficie. Es solo una prueba de que Felix ya tiene un dominio total de sus poderes y de la simulación en general, tanto del control de su cuerpo, de la dominación de los universos y por ende puede hacer lo que tiene planeado. Dentro del cerebro vemos todas las cosas que vimos durante el video: grafitis que dicen Maniac, el tren, las pizzas de la cafetería, los hilos, las bicicletas de Chan, los pájaros y los chicos pasar. Todo es locuras, manías, un intento de mantener el equilibrio mental, pero aún así todo termina desordenado, sin dirección fija. Y sí, ellos están realmente locos. ¡Locura! Tenemos una escena extra donde Lino también nos intenta quitar un tornillo, pero no, en realidad intentaba colgar un cuadro en la cafetería y por eso coloca esa cara intimidante para ver si lo colgaba en el lado correcto. Los chicos conversan y el pajarito ahora está encerrado en una jaula, es decir, han encerrado esa tranquilidad en ellos mismos para dejar salir sus manías y ser por completo un Ordinary. Es así que concluye Maniac.
Maniac busca mostrarnos cómo los Stray Kids se comportan con esta versión nueva de ellos, de cómo Felix se adaptó fácil a su transformación, de cómo actúan frente a la futura colisión y que necesitan un plan para poder evitarla. A su vez notamos cómo Lino se enteró que Youngin no es Youngin, y esto no solo activa un nuevo rol en Lino, sino que nos hace un conector importante tanto con el pasado como el futuro de estos universos. ¿Recuerdan que les dije que en Mixtape O Felix buscaba una forma de traer a Lino de vuelta a la vida y eso lo iba a conseguir en Ordinary? Pues al dominar sus poderes fue que pudo hacer que el libro de los sueños llegara a ese Felix y pudieran así pedir el deseo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo asegurar que realmente se conecta esto a Ordinary? Pues hay muchas referencias que lo confirman, y la primera la tenemos en Maniac, específicamente en la coreografía. Maniac hace muchas referencias a Frankenstein y que ellos son el monstruo que Frankenstein creó, y curiosamente el rol del doctor lo toma Felix y el monstruo lo toma Lino, como si estuviera, pues como ven, reviviéndolo. Esto puede ser confuso considerando que este mundo no tiene nada que ver mentalmente a este, pero ese es el motivo de la colisión, el que todo se esté juntando en un solo lugar y por algo el cerebro muestra cómo todo está colapsado. Y coincidencia que haya sido justo el cerebro de Lino el del conflicto. Que esta historia persista es gracias a lo que hace Felix de ese universo y a su vez el Youngin del otro universo también afecta a este universo. O sea, todos están afectando al universo de todos y por eso regresó la ciudad de cabeza. Tremendo. De hecho, en la teoría de los universos paralelos hay una que menciona este caso de lo que pasa si afectas a otro universo. Si analizamos la teoría de los 4 niveles de los universos paralelos de Max Tegmark, no sé si lo pronuncié bien, la que más queda con el Strikeverse es el nivel 3, el cual habla sobre los universos bifurcados, que es algo que ya conocemos bastante, ¿cierto? Si ponemos ese contexto a las colisiones, se habla de una coexistencia, pero que podría causar una decoherencia cuántica inversa. En términos simples, es cuando el sistema cuántico deja de tener sentido, como la pérdida de gravedad o traer a alguien a la vida, por ejemplo. Esto también provoca que muchas cosas ocurran simultáneamente y conecten con sus yo de su universo, como es el caso de Youngin que afecta a la conciencia de este Youngin o Felix controlando las acciones de este Felix. Y por eso les dije las referencias de No Way Home porque es algo que ocurre casi similar. Si consideramos la colisión entre conciencias, que Lino es la nueva creación y que él poco a poco se entera de lo que ocurre, como lo de Youngin y todo lo que técnicamente pasó en el enví de Beat Me y Mixtape O, ¿qué pasaría si les digo que Lino sabe sobre su resurrección en el universo del Stray Kids Flix? Porque Lino ahora sabe sobre los objetivos de Felix al traerlo de vuelta a la vida. Lino ahora sabe que él ya no debería seguir existiendo. Luego de los acontecimientos de Maniac, nuestros Stray Kids deben ejecutar su plan para acabar con aquellos que los persiguen. En No Easy pasó que tuvieron que ir a la simulación del monstruo del sonido para fortalecer sus poderes y armas, pues algo similar ocurre con Freeze, es otra simulación. Aquí en Freeze nos muestran al enemigo representado como una mafia y tienen que negociar con ellos. Tengo la creencia de que esta mafia se relaciona con el sistema o con el monstruo del sonido. Cualquiera de los casos es una organización que obstaculiza el camino de nuestros kids y eso lo sabemos por la información en el diario que lee Chan. Dice así: los crímenes del clan Bing Sang no hay forma de detenerlos. El clan Bing Sang tiene 130 cargos por fabricación y distribución de la poción del diablo. Te manipula y al consumirla desaparece el libre albedrío. Esta poción impide a la gente tener libertad, algo que hacía la gente del sistema al fomentar sus ideas en la organización o el monstruo del sonido que le quitaba las voces a la gente. Pero ¿a qué se refiere ese líquido? Pues escuchen esto. ¿Se acuerdan que en God's Menu Felix creaba un líquido que podríamos especular que era el ingrediente secreto de su menú de Dios? Cosa extraña porque ellos dicen que no ocupan un ingrediente secreto. Pues en realidad, desde ese instante es que buscaban crear el líquido que les permitiera convertirse en un Ordinary y así acabar con estos villanos que buscan apagar la voz de la gente. Con ese dato en cuenta, tiene sentido que vayan a Freeze a negociar con los de la mafia, porque les dicen así como: tenemos algo mejor que les puede servir, un líquido que te hará mucho más poderoso. Se encargaron de buscar la información de cada uno de los miembros de la mafia y mientras Chan, Lino, Seungmin y Youngin monitorean, Chanbin, Hyunjin, Jisung y Felix van a hacer este negocio con ellos. Chanbin les muestran el botín que tienen, pero ellos no lo aceptan y los retan a jugar la ruleta rusa. Ese juego donde solo hay una bala y es suerte si te salvas o te vas al más allá. Hyunjin es el primero y logra salvarse. Luego el hombre se apunta y también logra salvarse. En el proceso, justo Jisung se guarda un encendedor, que es dato importante. Y durante el juego, los otros 4 se preparan
preparan para el plan B en caso de que no logren negociar. Y pues, en efecto, como los hombres perdieron, se negaron a continuar y empezaron a dispararse mutuamente. Miren lo surrealista que es que sus balas choquen mutuamente, o sea, esas habilidades solo las obtienes dentro de la simulación. Sin embargo, a pesar que intentan defenderse, terminan capturados y amenazados. Como no se llegó a un acuerdo pacífico, la mafia acabará con ellos. Aunque es curioso que no los desvivieran en ese mismo instante. ¿Será que esta mafia tendrá alguna razón para mantener a los chicos vivos? El caso es que los dejan inconscientes y secuestrados en este lugar abandonado. Sin embargo, antes de seguir el video de Freeze, entre esa inconsciencia ocurre algo interesante. Y es cuando introducimos el video de Venom. Venom trata sobre cómo fueron consumidos por un veneno que les hace perder todos sus sentidos, pero en vez de querer escapar, quieren más, y quedan hipnotizados por este veneno. El video además es muy simbólico, es como si nos adentráramos a lo más oscuro de sus pensamientos, y este video igual nos dirá muchas cosas sobre cómo va a ir la relación de los chicos a futuro. Basta con solo ver cómo corren por un pasillo a través de sus paredes para entender cómo está el caos de su mente, y cómo despiertan atrapados de la misma forma en la que terminaron en Freeze. ¿Acaso les inyectaron algo mientras dormían? ¿Ese será el veneno? ¿O solo están sometidos en un sueño donde conecta con lo más primitivo de su inconsciente? Changbin es el primero en liberarse y se burla de sus compañeros por seguir atrapados. Hasta finge apuntarlos con un arma y hace este gesto que los asusta. ¿Será que Changbin está dolido por no recibir ese afecto que han anhelado tener en el tráiler de Ordinary por parte de los chicos? Aquello que podría influir quizás en su separación como grupo. En la escena de Seungmin vemos cómo terminó atrapado en la telaraña, consumido por este mismo veneno. Es curioso que sea Seungmin el atrapado, ya que es quien siempre termina siendo influenciado por los villanos y es el más frágil a mantener su libre albedrío. La escena de Lino nos complementa con lo que vimos en Maniac, que el espejo esté roto nos muestra la fragmentación de su identidad, lo que tiene sentido considerando que fue traído de vuelta a la vida, y esto pudo afectar a su autoimagen y quebrarla a tal punto de tener ese conflicto sobre quién es ahora. Luego él avanza, pero su reflejo sigue ahí, es otro yo que quiere acabar consigo mismo, pero si no sería acabar con sus dos lados mutuamente. El saber que su existencia ya no debería ocurrir y que siga ahí está afectando poco a poco a su psique. Este clip de Chan y Yoongjin me trae recuerdos a I Am You, donde Chan quiere probar la lealtad de Yoongjin antes de que este decidiera cambiar su lugar con su clon. Aquí ocurre algo similar, la forma en la que sostiene el arco como si el disparo dependiera de ambos, como si dependieran mutuamente del otro y comprobaran quién es capaz de soltar primero el objeto. A pesar que la flecha apunta a Chan, Chan tiene el poder sobre el arco. En cambio, Yoongjin sostiene la flecha estando en juego la decisión de querer dispararle a Chan, a ver si realmente acabaría con él en ese estado vulnerable. Aquí tenemos una escena donde Felix es quien controla a la araña que envenena a los kids. Y no saben lo mucho que me hypea esto porque es la forma en la que nos cuestionan las consecuencias de los planes de Felix. Como les dije en la parte 8, toda acción requiere de un precio. Y a pesar de que Felix quiso traer a Lino a la vida, tuvo que sacrificar su vida. El veneno de la araña podría ser su salvación, pero no deja de ser un veneno, algo que acabará con nuestros chicos. Lo sorprendente es que ellos quieren seguir ahí porque, aún así, anhelan estar de alguna forma juntos. Nos encontramos ahora con Hyunjin, quien practica puntería y, oh miren, de sus manos salen corazones. Otra referencia a... ajá. Ahí nos muestran que en realidad no buscaba dispararles a estas paredes, sino a Jisung, quien intenta demostrar que es inocente. Sabemos que Jisung fue el causante de que se separaran los universos en Elevator. Sabemos también que Hyunjin tiene conocimiento de los planes de Felix y todo el contexto de los acontecimientos anteriores. ¿Querrá acaso acabar con Jisung como una forma de acabar con ese pasado que llevó a la destrucción del universo? Además vemos cómo Jisung fomenta que Hyunjin acabe con él, como una forma en la que Jisung también se ve disgustado con sus propias decisiones y solo así poder eliminar todos los errores que cometió en la humanidad. Es como que si él fuera quien trajo el corona en 2020, o sea, ya me entienden. La escena donde están comiendo es una referencia a la última cena, en donde Jesús celebró junto a sus discípulos anunciando de que uno de ellos los iba a traicionar, quien todos sabemos fue Judas. Jesús les lavó los pies a cada uno y les dio un nuevo mandamiento: amaos los unos y a los otros como yo os he amado. Aquí los miembros quieren disfrutar de la comida a pesar de mostrarse escépticos, pero quien más parece dudar es Lino, viendo si los miembros se dan cuenta de la trampa o que quizás sean solo ideas suyas. Félix es el primero en comer, donde nos damos cuenta cómo la araña entra a su sistema e inyecta su veneno. Esto le pasa a los otros miembros y así todos terminan envenenados, excepto Lino. ¿Acaso Lino es el traidor? No,
porque sabemos que es Jong-in. Pero Lino, a pesar que se dio cuenta del veneno, referencia cuando Lino se dio cuenta de la traición de Jong-in en Maniac, no hizo nada para detener a los chicos. O sea, tampoco ha hecho nada para decirle a los chicos sobre Jong-in clon. Y si no lo hace, el final de ellos será su propia destrucción. Y la culpa será técnicamente de Lino. Al comer, ellos confían ciegamente en lo que ocurre y se destruyen. Pero Lino sobrevive al tener esa desconfianza. Siguiendo el video, Chanbin está dentro de este cubo rojo donde Chan inserta espadas. Es otra forma de probar su lealtad o traición para ver si realmente Chan sería capaz de apuñalarlo directamente o guiar esas espadas a otra dirección, como ese truco de magia donde hacen la misma acción. Prosigue la escena de Felix y Jong-in jugando ajedrez. Esta es la que más me encanta porque presten atención. El plan de Felix es juntar a todos los chicos y que sean felices. El plan de Jong-in es acabar con ellos para que dejen su libre albedrío y así se evite la colisión de universos. Sus dos ideas son contrarias, por eso están jugando ajedrez. Y vemos que Jong-in está liderando el juego, otro indicio a su posible traición y que quizás quien logre ejecutar su plan con éxito termine siendo Jong-in. Nos topamos con la escena de Hyunjin y Lino y, gente, qué satisfacción que me da este video. Ya de por sí sabemos la disputa que hay en Hyunjin y Lino. Que sus guantes tengan pinchos nos muestran que va en serio con querer hacerse daño. Que esa amistad que hubo en un pasado ya no existe. Y para Hyunjin es un problema que aún exista Lino. ¿Por qué? Ya lo veremos. Por último, tenemos la escena de Seungmin donde le tira una granada a Jisung y esta la esquiva con un bate. Otra prueba para confirmar su lealtad o traición. Todo esto nos da estas acotaciones importantes. Jong-in es un traicionero porque su mente está siendo dominada por el Jong-in del otro universo. Lino es consciente de que fue traído a la vida y que Jong-in es el traicionero, pero no hace nada para cambiarlo. Hyunjin quiere acabar con los orígenes del problema, que serían Jisung y Lino. Los planes de Felix, a pesar de ser positivos, pueden ser un peligro para los chicos. Seungmin siempre será frágil a ser influenciado y capturado por el sistema. Lo pudimos suponer al verlo de vuelta con la cámara de hecho. Y Chan ha tratado de probar la lealtad de todos los miembros para ver cuál es el verdadero problema. Es curioso que, al final, Chanbin pasa por encima de la mesa con comida y a su costado está Jisung y Jong-in, donde Jong-in evita que Chanbin diga algo. Me recordó a Levanter que fue Chanbin quien logró convencer a este Jong-in clon que la CLE no era la respuesta, y ahí Jisung lidiando con su caos interno de ceder a la vida o a la muerte. Luego tenemos la última escena de Felix y Seungmin donde encuentran la salida pero evitan cruzarla. Nos confirman que han sido consumidos por el veneno y no quieren salir de esta manipulación. Es así que termina el enví. Fin. Todo lo que vimos en el video de Venom, una vez más, es lo que ocurre en su inconsciente. Lo más profundo que ni ellos son capaces de ver, pero saben que está ahí, que hay un traicionero, que alguien los controla, que hay un deseo a cambio de un sacrificio y una fragmentación de la identidad que será un problema grande a futuro al no saber qué consecuencias podría conllevar su regreso. Pero no se preocupen, que poco a poco se darán cuenta de todos los problemas y podrán congeniar mejor con su yo. Esperemos que todo esto acabe en un final feliz. Además que lo bueno también es que despertaron y volvimos a Freeze. Despiertan como que si nunca hubieran tenido el tremendo viaje astral que desnudó sus almas y buscan escapar. Es ahí que Jisung se acuerda del encendedor que guardó y quema las cuerdas para desatarse y ayuda a los otros a salir. Algo que no ocurrió en Venom. Cuando se liberan, se dan cuenta que fueron encerrados dentro del laboratorio donde crean este líquido que impide el libre albedrío, la poción del diablo. Analizan su composición y Chanbin se guarda una porción. ¿Será que ahora que saben el origen de la creación del líquido puedan detener los proyectos de la mafia? Al salir son de nuevo rodeados por la mafia en una noche nevada. Para evitar ser capturados de nuevo, Chanbin toma la porción del líquido y, con el fuego del encendedor, lo lanza a la construcción para provocar un incendio y así quemar todo el laboratorio de la mafia, lo que sería una pérdida casi total de su negocio. Los de la mafia escapan y los chicos ven cómo todo arde en llamas, pensando que han concluido gran parte de su misión y habrán acabado con una parte principal del problema, ya que, como les digo, es probable que esta mafia tenga alguna relación con los planes del sistema y el cómo evitaban a las personas tener una libre expresión. Es así que incluye el video de Freeze, con una escena extra. Lamentablemente para Stray Kids no pudieron acabar con la mafia y aún ni siquiera han identificado al jefe de la misma, que es el que aún mantiene en pie sus proyectos. Hyunjin lee el periódico y ahí dice: ¿dónde está el paradero del jefe? Calculado para ser un hombre de unos 20 años, con cabello negro, vistiendo un traje negro y alta probabilidad de poseer un arma. Con bastante agobio de la noticia, Hyunjin deja el periódico encima de la mesa y se va de la sede. Es ahí que vemos a Jong-in llegar y ¡no puede ser! Jong-in tiene como 20 años, cabello negro, viste un traje negro y posee un arma. Jong-in es el jefe, amigos. ¡Plot twist!
¡Oh my god! Ya todos sabíamos acá que Jong-in era el traidor, ¿cierto? Pero lo que no sabíamos era que el sistema sabía que Jong-in había terminado en esta simulación con los chicos. Pudimos creer que con los acontecimientos de Noisy, este Jong-in podía redimirse, pero por lo visto él sí trabaja con la mafia para la creación de la poción que le quita la libertad a las personas. Por eso no hay que confiar en Jong-in, gente. No confíes en los hombres, ni en el mismísimo Jang Jong-in. Sin embargo, en Venom, dentro de su inconsciente, pudimos ver cierto conflicto a la hora de traicionar a Chan, y tal vez el que quiera impedir los planes de Felix no se deba por petición del sistema. En primer lugar, ¿cómo el sistema sabría que Felix quiere juntar a los kids en otro universo? ¿Por qué le interesaría en sí lo que ocurre en esa línea temporal? Tal vez Jong-in quiera acabar con ellos para acabar con Felix principalmente, porque sabe que sus planes los terminarán matando. Ya vimos cómo esta información ha afectado a Lino. De todas formas, ¿de dónde sacó esta conjetura? Pues esa respuesta está en nuestro último video que nos queda por analizar, que es Lonely Street. Lonely Street trata sobre cómo se sienten solos en una calle solitaria, perdidos en la oscuridad y a punto de resignarse al creer que no podrán avanzar más. El envío nos conecta un poco más con esta soledad, ya que cada uno de los chicos se ve sumido en sus preocupaciones sin que alguien pueda ayudarlos. Al igual que Venom, este video busca representar otra parte de sus conflictos internos, solo que el lado emocional y el cómo sus decisiones en Ordinary han provocado rupturas tanto en el grupo como en ellos mismos. Vamos a analizar a cada miembro para que entendamos cada parte y así conocer mejor sus roles. Este lugar es una pista para atletas donde vemos a los miembros correr con desesperación, pero al que más enfatizan es a Chan, quien hace el intento de seguir corriendo a tal punto que el cansancio le gana y se somete al llanto. El dolor de no poder avanzar es tanto que hasta le cuesta respirar. Chanbin, por su parte, está en las gradas. Es el único que en un inmenso espacio intenta recorrer otras partes, pero en todas se siente igual, abandonado y solitario. Sungmin está en la parte de atrás del estadio. Su mano está vendada como si estuviera ensangrientado. Que sea su mano dominante y haga un intento de curar esa herida demuestra cómo sus propias acciones le han hecho daño. Algo similar ocurre con Jong-in. La venda está en sus ojos, como si quisiera desconectarse de esa realidad, como si quien decidiera aquí fuera la conciencia del Jong-in original. Jong-in sabe que sus acciones también han provocado caos en el grupo, como lo que pasó en Beat Me y ahora con Freeze, pero aún así, al sacarse la venda de los ojos, intenta enfrentarse a esa realidad, para así conseguir una forma de arreglar esos errores que, desde un comienzo, él mismo provocó. Ji-Sun está en este lugar vacío lleno de luces. Intenta buscar una luz que le dé una respuesta, algo así como lo vimos en Levanter con Hyunjin, pero ninguna parece guiarla al camino correcto y entra en desesperación. Hyunjin, por otro lado, está atrapado en este rectángulo donde nadie afuera lo puede ver. El frío que siente es como no hay nadie que lo consuele, ningún calor humano que le transmita amor, y eso lo hace llorar, porque tampoco nadie lo puede notar. Los roles importantes aquí son los de Felix y Lino. Felix está en esta superficie, al inicio tirado en el suelo, y vemos que tiene heridas en su rostro y en su mano. Estas heridas para él son la representación de cuánto ha luchado para conseguir el final perfecto, pero lamentándose porque sigue sin encontrar ese final deseado. Lino, en su escena, se cuestiona las decisiones que ha tomado hasta el momento, estando en una cuerda floja entre la vida y la muerte por la información que posee. Grita de desesperación porque sabe que por su culpa es que los chicos no pueden ser felices, porque su propia existencia, que antes era una suerte, y la luz que los unía, se ha convertido en una pesadilla que provoca esta misma separación. Felix intenta ver a Hyunjin, pero lo único que ve es a sí mismo, en lo que se ha convertido, y detesta esa imagen que ve. Por eso es que piensa que lo mejor sería acabar con ya que lo único que ha provocado ha sido caos. Afortunadamente, al mismo tiempo, esta idea de autodestrucción le da una cierta solución, porque quizás no debe eliminar su vida en sí para acabar con todo este dolor, algo que técnicamente hizo en Mixtape O, y al final los chicos la pasaron mal por la pérdida de Felix. Al apuntar su sombra, Felix busca eliminar lo más profundo de él, su propia esencia como persona, no eliminar su vida, sino su memoria, incluida su existencia, y solo así los chicos podrán ser felices, al olvidarlo. ¿Saben qué les recuerda esto? En tanto, Ji-Sun encuentra la luz e intenta alcanzarla. Busca ese intento de no resignarse y encontrar una respuesta.
A pesar que Jisung logra cierto consuelo, eso no es en el caso de Lino, ya que de tanto deambular en ese limbo, termina cediendo a su trágico final. Lino se resigna finalmente, a ver si acabando con su existencia podrá conseguir algo positivo en el grupo. Lino piensa que al eliminarse algo logrará, pero lamentablemente no es así, porque en la escena extra vemos cómo todos los chicos se dieron a su depresión, pero Lino pudo levantarse. Su mirada es de pesadumbre y debajo de él está esa luz que Jisung encontró. Por mucho que Lino quiera, no puede acabar con su existencia. Está condenado a ser esa pesadilla y tendrá que enfrentarse a ese futuro desalentador. Es así que concluye el video de Lonely Street. En general, Ordinary nos busca responder 3 cosas. La primera es cómo los kids se convierten en una nueva versión de sí mismos, que son los Ordinary, y así acabar con sus clones y con todos los obstáculos que se nos han presentado hasta el momento. La segunda respuesta es el rol de Felix, en cómo mejoró su poder mediante esta transformación Ordinary, y la razón por la que se retrasó fue porque estaba arreglando la línea temporal de Beat Me y Mixtape O. La tercera respuesta es cómo estos dos mundos se conectan, porque la colisión ha provocado que hasta sus mentes se vean afectadas y por eso terminan en ese limbo emocional entre la vida y la muerte. Chan, quien siempre ha tratado de velar por la seguridad de su grupo, teme que todo lo que han conseguido hasta el momento pueda perderse, y no solo por una entidad externa, sino por la lealtad que ellos se tienen entre ellos mismos. Chanbin, quien pudo sentirse reprimido por el conocimiento que podría tener, o cómo su propia emocionalidad ha sido afectada, o Jisung, que ha intentado de remediar sus errores en busca de una luz que pueda salvarlos, incluso si podría equivocarse en el camino. Sungmin, quien, como ya dije, su conciencia es influenciable, nunca ha sido el traicionero por cuenta propia, pero es manipulable, y eso él lo sabe, y le duele, porque su propia inocencia es la que está en juego. Felix buscó el bien de su grupo en otra línea temporal, pero tal como le pasó a Yeongin al querer acercarse más a Hyunjin, sus acciones llevaron a que los mundos estén cerca de colisionar y ahora sus compañeros son afectados por las memorias de esta línea temporal. A pesar que trajo a este Lino a la vida, este Lino se siente culpable por estar vivo, porque sabe que él, antes de las intervenciones de Yeongin, ya tenía un buen futuro, tenía suerte, y todo eso ya fue arruinado. El lío mental de Hyunjin va porque sabe que él podría hacer algo, pero es un observador dentro de un mundo donde las cosas solo ocurren. Podría evitar la colisión, pero no sabe cómo. Podría acabar con Jisung, pero sabe que no es lo correcto. Hyunjin no es visto por nadie, ni siquiera por Felix, y por eso se empeñó tanto en convertirlo en un Ordinary, porque sabía que, a través de él, podría controlarlo, hacer algo, algún movimiento que le diera visibilidad, porque a pesar que Felix intentó conservar su humanidad para no ser consumido por completo por las locuras que provocaba ser un Ordinary, Hyunjin no se detuvo y buscó convertir a Felix en un Ordinary completo. Es por eso que regresa a Ordinary y encierra a Felix en esta cápsula, donde Hyunjin, al tener dominio de sus propios poderes, despierta a Felix para convertirlo en un Ordinary completo, lo que significa que Hyunjin por fin tendrá un total control sobre Felix. Esto se volvió muy oscuro. ¿Cuál será la primera acción que tomarán nuestros Stray Kids luego de tantos líos mentales? ¿Acaso se van a resignar? Pues no como creeríamos. En realidad van a tomar una acción muy inteligente, pues van a querer negociar pacíficamente, esta vez con sus clones, en busca de un consenso para así poder evitar la colisión. ¿Y cómo harán eso? ¿En dónde lo harán? Pues lo harán en Circus y próximamente en Maxident. Pero eso lo veremos en la parte siguiente porque yo ya estoy satisfecha con la conclusión que le dimos a Ordinary y yo creo que bastí sobra con toda la información que les acabo de tirar. Aguante Ordinary. Gracias por esperar, espero que la espera haya valido la pena. No olvides seguirme en mis otras redes sociales y nos vemos en la próxima parte que estará cargada con mucha más información porque Maxident se viene con todo. En fin, ya les dejaré de molestar, les daré un merecido descanso y nos vemos.